Podemos poner la imagen de la conferencia o ya quieres compartir. Ya, Em, si ok, quieres esta, ándale, sí. muy bien. Me avisas a qué hora Sí, comienzo. muy bien, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes, porque son mujeres, y pues a este espacio de conferencias AMAPSI, Conferencias Escuela para Padres. Muy bien, el día de hoy un tema, comentábamos hace unos momentos, muy interesante y un tema inagotable, que es aprendiendo a escuchar en la familia, y está con nosotros nuestra querida docente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, la psicóloga Tania Marisol Prado López, y me va a permitir presentarla, pues antes comentarles sobre la dinámica, ya muchos de ustedes la conocen, y que es 50-60 minutos de exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la maestra Tania es docente, coordinadora del Diplomado de Introducción a la Psicología Clínica, docente de la especialidad en Psicología Clínica, docente en el Diplomado de Formación de Psicoterapeutas, docente en el Diplomado en Psicoterapia Familiar y de Pareja. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad en Psicología Clínica, así como el Diplomado en Psicometría y Evaluación Psicológica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPSI, nuestra casa, así como otros diplomados complementarios en esta misma institución y en la UNAM. Respecto al aspecto clínico, ha sido y es instructora certificada en el estándar de competencia ECO 217 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Cuenta con experiencia en evaluación e intervención brindando psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal, atendiendo a diversas problemáticas, y pues es una maestra muy querida en nuestra institución. Le damos las gracias y la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Rosario, por tu presentación y pues gracias por la invitación también a la plática. La verdad es que saben que a mí me da mucho gusto estar transmitiendo un poco de, pues de la información que vemos en, pues en la práctica clínica. Justamente por eso es que elegí este tema. Eh, un poco, de verdad, por interés personal, otro poco por interés de algunas de mis compañeras que me han comentado que han visto que falta este tema. Decían, es que se han dado muchas pláticas aquí en la escuela para padres, pero pues claro, ¿no? Aún siguen viendo de pronto que falta la escucha. Entonces, quiero empezar poniéndoles aquí mi presentación y les iré explicando un poquito acerca del, del tema. Me saldré en algunas ocasiones, ¿sí? Y pues bueno, decidí titularla Aprendiendo a escuchar en familia. Pues vamos a empezar, ¿sí? Muy bien, gracias. Perdón, Tania, la interrupción. Ya estamos transmitiendo en Facebook y hay 69 personas en este momento, entonces les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos están siguiendo por este medio. Ay, qué bien, muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a quienes están por Facebook, a quienes están por aquí y pues también a quienes nos vean después. Recuerden que se quedan grabadas estas pláticas y hay muchas otras de diversos temas para que las puedan estar consultando. Bueno, pues elegí esta frase para comenzar. Dice, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Escuchar es una palabra muy simple, ¿sí? Pero a la vez es muy compleja. Decidí hablarles justo sobre este tema porque les decía yo que en mi práctica clínica ha sido muy frecuente que cuando he trabajado, por ejemplo, con adolescentes, me dicen que no les gusta platicar en ocasiones con alguien porque no los escuchan, porque no los entienden. Y también les decía yo que una compañera me comentaba, es que también pasa eso con los niños, ¿no? Los papás no están escuchando a los niños. Entonces,
Escuchar implica mucho más que simplemente oír palabras. Entonces, hacia eso nos vamos a dirigir en esta plática, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar por hacer esta diferencia entre oír y escuchar. Eh, yo les preguntaría, aunque no me contesten ahorita, si será lo mismo oír que escuchar, ¿no? Algunos a lo mejor ya saben que efectivamente no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque oír es un fenómeno fisiológico, ¿sale? El sentido auditivo permite percibir los sonidos en mayor o menor medida. O sea, lo que nosotros hacemos es sencillamente percibir las vibraciones del sonido cuando estamos oyendo, ¿sale? Por lo tanto, oír es pasivo, ajá, pero escuchar va más allá. Escuchar es la capacidad para captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como todo el lenguaje corporal, ¿sí? El tono de la voz. Aquí les voy a ir hablando de algunos aspectos. Por ejemplo, todo lo verbal son estas palabras que yo les estoy diciendo, ¿sí? Todo lo que podemos escuchar, oír, ¿no? Pero lo corporal, pues también comunica, ¿sí? Y hay otro aspecto que es lo paraverbal, que tiene que ver con este tono, con las pausas, con los silencios. Entonces, absolutamente todo comunica. O sea, si ustedes dicen, bueno, es imposible no comunicar, ¿sí? Hasta cuando estamos callados, en silencio, estamos comunicando algo, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes vean la importancia que tiene la comunicación en muchos aspectos, ¿sí? Y realmente es, es básico que nosotros podamos conocer que la comunicación tiene muchos aspectos sorprendentes e incluso, ¿sale? La mayoría de nosotros convivimos con personas, muchos de ustedes trabajan en oficinas, en donde sea, pero también conviven con algunas personas, ¿no? A lo mejor viven con una o a lo mejor viven solos, pero en algún momento se encuentran a alguien, ¿sale? Entonces, eso nos lleva precisamente a darle importancia a este tema. Ahorita veremos hacia lo que, bueno, quiero hacerles a lo largo de esta plática una evaluación para ver qué tal están escuchando, ¿sí? Y darles algunos ejemplos. Si ustedes tienen alguna pregunta, voy a abrir ahorita aquí el chat por si en algún momento tienen como alguna duda que sea como específicamente de lo que yo estoy diciendo en ese momento, sin problema pueden comentarme, ¿sí? O si es algo como específico de lo que estoy diciendo, también podrían, pues no sé si, generalmente no se maneja así, pero me gustaría que pudieran incluso abrir su micrófono y comentarme la duda que tengan o el comentario o el ejemplo, ¿sale? Para que esto se vuelva un poquito más dinámico. Entonces decíamos que la comunicación implica muchos aspectos, ¿sí? Pero sin duda, uno de los principales, o el principal diría yo, se refiere justamente a la habilidad de escuchar, ¿sí? Escuchar incluso se ha considerado como un arte. Hay muchos talleres, no sé si alguien de ustedes haya tomado en algún momento algún taller, ¿sí? De escuchar, ¿sí? Para aprender. Es medio raro, ¿no? Que hablemos de que haya algún tema, algún taller para aprender a escuchar, pero sí, sí los hay. Porque les quiero compartir otra frase. Una frase que escuché con un profesor, ¿sí? Y decía, hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte, ¿sí? Y es muy probable, como les decía, que todos los que están aquí, todas las personas que estamos en este momento aquí, más de una vez seguramente han sentido que no han sido escuchados. Díganme si no. O siempre se han sentido escuchados, ¿no? ¿Verdad? En algún momento probablemente hayan sentido que no les están prestando atención, ¿sí? Pero que creen que también es muy probable, es más, yo les puedo asegurar también que a todos los que estamos aquí, también nos han dicho en algún momento, es que no me estás poniendo atención o no me estás escuchando, ¿sí? Entonces, quiero que recuerden la última vez que les pasó algo así.
ya sea que no hayan sentido que no son escuchadas, o que ustedes les hayan dicho es que no me estás prestando atención, ¿sí? Y saben, cuando estuve buscando como información para la plática y demás, veía un caso de una niña muy pequeña, una niña de 6 años, que su papá era comunicólogo. Entonces su papá estaba preparando justamente un taller, ¿no? Para enseñar a escuchar a sus trabajadores. Y entonces dice que cuando lo estaba preparando, la niñita, su hija, le estaba ahí a un lado, estaba jugando y le preguntó algo. Y él le decía, ajá. Entonces, después de que la niña empezó a hablarle más y más y más y insistir, le dice, ¿qué pasó, hija? Y le dice, papi, no me estás escuchando. Y le dice, sí, ¿no? Y como que le cayó el 20 así de, estoy preparando un taller para escuchar y no estoy escuchando a la persona que tengo a un lado, ¿sí? Y eso es bien común, que nos pase que por X razón, ya sea porque pensamos que ahí no nos da tiempo, ¿sí? Dejamos de poner atención. Entonces piensen en esa última ocasión y piensen también si llegó a un buen término, tuvieron una pelea, ¿sí? A lo mejor les dijeron, es que no me escuchaste. A lo mejor su hija, su hijo, no sé si dio la vuelta y se fue, o a lo mejor ustedes se acaban de percatar de que no le estaban prestando atención, ¿no? Y bueno, entonces ya dijimos que oír o escuchar no son lo mismo y que escuchar es oír más darle una interpretación, ¿sale? Bueno, vamos a avanzar. Quiero contarles un cuento, ¿sí? Es muy breve y que se llama Una escucha muy especial. Este cuento comienza así. Hace muchos años, un viejito que vivía en una pequeña habitación de un hotel en medio de la ciudad y tenía fama de saber escuchar, estaba permanentemente solicitado por una gran cantidad de personas que se acercaban a contarles sus problemas. El viejito preparaba mate. El mate es una infusión que se prepara justamente con hojas de una planta originaria de Argentina y Paraná. Y bueno, preparaba el mate para sus visitantes y les ofrecía unas riquísimas tortas fritas mientras los miraba atentamente a los ojos, mientras le relataban sus problemas o simplemente aquello que le contaban. Las personas salían de ese cuarto reconfortadas y encontraban un camino para comenzar a solucionar sus dificultades. Una vez, un joven periodista oyó hablar de la fama del viejito y fue a hacerle un reportaje. Este muchacho no tenía interés en contarle ninguno de sus problemas y solo se preocupaba en hacer un buen artículo para la revista en la que estaba trabajando. Así fue que apenas llegó, comenzó a hacerle preguntas de las más diversas. Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando observó que el viejito no contestaba a ninguna de sus preguntas. El anciano no reaccionaba a nada de lo que le decía y solo seguía ofreciéndole mate con gran serenidad. Después de unos minutos, el periodista comprendió lo que estaba ocurriendo. Se levantó de su silla, dio un fuerte golpe con la palma de su mano y sobre la mesa gritó, usted es un farsante, usted no puede escuchar, es sordo, no contesta porque no escucha. ¿Dónde estuvo la fama que tiene? ¿De dónde la obtuvo? El vecino de un cuarto de junto escuchó los gritos y entró a ver qué ocurría. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es esto? Replicó el periodista. Este hombre no puede escuchar porque tiene la fama de ser el anciano más paciente de la ciudad, el que mejor escucha. ¿A quién quiere engañar? No quiere engañar a nadie, dijo el vecino. Es verdad que este hombre se quedó sordo hace muchos años, pero a pesar de eso, él, mediante su paz interior y su calma exterior, logra algo muy importante con su sonrisa, su mirada y su actitud. Provoca que al contarle las cosas vayamos descubriendo lo que hay dentro de cada uno. Nos enseña a descubrir la propia voz interior. Bueno, pues seguramente en algún momento incluso puedan escuchar que, no sé, que los perros son los mejores amigos del hombre, ¿no? Porque pues de alguna manera, una parte de eso es porque escuchan, ¿no? Y están ahí y no hablan y no nos dan retroalimentación. Nosotros,
como seres humanos sí necesitamos esa retroalimentación. Muchas ocasiones, en muchas ocasiones quizá no, y también depende de la manera en la que recibamos esa retroalimentación. Ahorita hablaremos un poco más de eso, ¿sale? Entonces, pero bueno, vamos a avanzar aquí. Entonces, aquí quiero decirles que no solamente pues siendo sordos, no solamente siendo perros o alguna otra mascota, se puede ser un buen escuchar. O sea, nosotros también podemos tener esa habilidad para escuchar, porque es una habilidad y las habilidades se adquieren, se aprenden, ¿no? Si bien muchas personas pueden comentar que nacieron con cierta habilidad, bueno, en realidad nosotros podemos adquirir la habilidad de muchísimas cosas, entre ellas está escuchar. Entonces, de todo el proceso de comunicación, les decía yo que escuchar es la parte más importante, ¿sí? A las personas nos gusta que nos escuchen. Yo creo que a los que estamos aquí cuando hablamos, nos gusta que nos escuchen, ¿no? Si no, nos quedaríamos callados. Eh, Cuando alguien nos escucha, ¿cómo nos sentimos? Quiero que piensen en cómo se sienten ustedes. Importantes, dependiendo de lo que estemos comunicando y en qué lugar, podemos sentirnos, por ejemplo, si yo ahorita estoy dando esta plática, pues me puedo sentir importante, puedo sentirme valorada porque ustedes están escuchando, ¿sí? Puedo sentirme comprendida, ¿ok? Entonces, dependiendo del lugar, nos vamos a sentir de diferentes formas. Imagínense un niño cómo se siente, un niño, un adolescente, cuando es escuchado, ¿sí? Entonces, déjenme les cuento que entre las habilidades que caracterizan a directivos, profesionales exitosos, buenos padres, y lo hago entre comillas porque así es como lo podrían describir los hijos. Mi papá es un buen padre, ¿no? Así. Mejores amigos. Si ustedes no tienen, yo les aseguro que no tienen un mejor amigo nada más porque sí, o sea, pueden tener un mejor amigo porque se sintieron escuchados en algún momento, ¿vale? Entonces, entre las habilidades de todas estas personas que consideramos como, les decía, buenos amigos, buenos padres, pues se encuentra la de saber escuchar, ¿sí? Su ausencia, o sea, el no saber escuchar, es uno de los principales generadores de conflictos, ¿sí? Pero ¿por qué nos cuesta en algunas ocasiones tanto trabajo escuchar? Les decía yo que parte de esto tiene que ver, yo creo que en primer lugar porque muchas veces andamos deprisa, ¿no? O sea, todas las actividades que se tienen que hacer para ayer, ¿sí? Y entonces, eso le resta importancia a detenernos, a hablar con alguien. Incluso yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, ya casi, son muy pocas las personas quizá, al menos yo les puedo decir que llamadas telefónicas, no recibo muchas, pero como de mis papás, de mi hermana, ¿no? Pero cómo recibo mensajes de WhatsApp. Entonces, y son de rápido. Entonces, a veces quienes te hablan por teléfono, de pronto tú dices, qué impertinente, ¿no? O sea, ¿por qué me hablan? Que pregunte. Andamos tan a prisa que un mensaje de texto es mucho más rápido de lo que es una llamada. No sé si, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes también les tocó el que nos hablara un amigo y hasta teníamos que andar rápido, pero no era tanto por la prisa, sino porque nos cobraban más, ¿no? Entonces en las llamadas, no sé, pero le dedicábamos un poquito más de tiempo. Ahorita se dedica menos tiempo, ¿sí? Entonces el primer paso para aprender a escuchar es aprender a observarnos, aprender a escucharnos a nosotros mismos y nuestras necesidades también, ¿sí? Cuando estamos hablando con alguien, aunque lo tengamos de frente, muchas ocasiones tenemos el celular y, lo estamos contestando cosas importantes, sí, puede que sean importantes, pero tan importante es el celular como la persona que está a un lado contándonos algo. Y yo no les estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que prestar el 100% de atención a la plática, porque puede ser una plática trivial, ¿no? Pero también cuando yo a lo que voy es a estas pláticas que de repente nos dan, ya sea bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero los hijos, los sobrinos, los hermanos, los papás, cuando quieren comunicarnos algo, cuando van con esa intención. Y en mi caso, por ejemplo, aquí hay muchos y muchas psicólogas, pues con nuestros pacientes, ¿sale? Entonces, si ustedes
como papás le dedican ese tiempo a sus hijos, se los aseguro que después ellos van a aprenderlo también, o sea, de alguna manera se aprende, ¿no? Y bueno, les decía yo, también quiero que piensen, les decía hace ratito, ¿no? Quiero que piensen en la última vez que no escucharon a alguien o que no se sintieron escuchados. Y ahora quiero que piensen, ya sea en esa situación o en otra, en la que incluso han perdido a alguien por no saber escuchar, ¿no? Y no quiere decir que esta persona ya no la vean. A veces la tienen en la casa, pero se perdió la comunicación, ¿sí? Porque no los escucharon o porque ustedes no supieron escuchar. Entonces, decíamos que escuchar da sentido a la comunicación, ¿sí? De hecho, muchas veces se habla de que el escuchar es la mitad de toda la comunicación, ¿sí? Quiero hacerles estas preguntas. Ahí déjenme, salgo tantito porque ya dejé aquí esta diapositiva. Quiero hacerles estas preguntas. ¿Quiénes de ustedes, a ver, voy a cambiar la vista. ¿Quiénes de ustedes, los que están aquí, han tomado alguna vez un curso para aprender a escuchar? Alcen su manita. ¿Quiénes de ustedes recibieron en su casa o en la escuela alguna plática o recibieron educación sobre cómo escuchar? O sea, no me refiero a esta educación de te callas y dejas de... No, no, no. Esta educación así de, mira, se escucha de esta manera tus ojitos, no, ¿no? Dependiendo de la edad. ¿Tampoco? ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes practican conscientemente el escuchar a los demás? O sea, que cuando... Ahorita vamos a ver, ¿sale? Vamos a ver qué tal andan en estas habilidades. Entonces, incluyendo, les decía yo, a los psicólogos, a las psicólogas, porque de verdad nosotros muchas veces hemos sido considerados como los grandes escuchas, ¿no? Por eso es que muchas personas recurren a los psicólogos, porque se sienten escuchados, ¿sí? Bueno, hay muchas razones, pero esa puede ser una de ellas. A ver, vamos a hacer una autoevaluación. Si tienen por ahí un lápiz, sí, espérenme, ahorita voy a regresar a esta diapositiva. Si tienen por ahí algún lápiz, si tienen por ahí algún, una hojita, y si no, pues en su celular vayan anotando, ¿sí? Estas son las instrucciones. Responda cómo es su comportamiento realmente, no como usted piensa que debería ser, ¿vale? No se dejen llevar por el debería ser así, sino por el cómo soy. Si ustedes no quieren, no van a compartir su resultado. Van a encontrar al final de esta evaluación algunas interpretaciones para los resultados, ¿sí? Bueno, estas son las preguntas. Se las voy a ir leyendo y ustedes van a poder contestar. Bueno, van a poner un tachecito, ya sea un punto, perdón, en a menudo, en a veces o en casi nunca. Mantengo contacto visual con la persona que estoy hablando, con mi interlocutor, cuando le escucho. Si es a menudo, pues tachan aquí. Si es a veces aquí, si es casi nunca aquí. 2. El aspecto de la persona que habla, así como el estilo y la calidad de su mensaje, afectan en gran medida mi idea de si lo que va a transmitir merece la pena, ¿no? Cuando pensamos, ay, no, a lo mejor ni vale la pena escucharlo porque siempre dice cosas aburridas, ¿no? 3. Intento identificar mis pensamientos y sentimientos con los de mi interlocutor, ¿no? 4. Al escuchar, me centro más en los hechos específicos que en la información general. Vayan agregando el numerito, el 1, si pusieron a menudo, 2, y así. 5. Al escuchar, busco tanto el contenido objetivo como la emoción que se esconde tras las palabras. 6. Hago preguntas para aclarar la información. 7. No doy a conocer mi valoración de lo que el hablante ha dicho hasta que ha terminado. Es decir, no lo interrumpo y lo escucho hasta el final. 8. Realizo un esfuerzo consciente para evaluar la lógica y la consistencia de lo que se dice. 9. Cuando escucho pienso en lo que voy a decir cuando tenga la oportunidad en cuanto termine el otro.
10, prefiero ser la última persona en hablar. Bueno, esas son todas, pero más adelante les voy a dar algunas otras ideas, no solamente de este tipo de conductas que afectan la comunicación, sino también de algunas y cómo vamos a mejorar. Entonces, para valorar los resultados vamos a calificar las respuestas de la siguiente forma. Las preguntas 2, 4, 9 y 10. Si quieren lo pueden hacer después, no pasa nada. Tómenle una fotito. A menudo 1 punto, a veces 2 puntos, casi nunca 3 puntos. Para las preguntas 1, 3, 5, 6, 7 y 8, a menudo 3 puntos, a veces 2 puntos, casi nunca 1 punto. ¿Ya le tomaron foto? ¿Sí? Si necesitan la foto de la primera, me avisan. A ver, aquí está esta. ¿Sí? Es para que, ya sea que lo hayan revisado aquí, si son muy veloces, ¿verdad? Porque de repente, fíjense que a mí al menos sí me cuesta un poquito de trabajo de repente. Yo tengo que leer, ¿no? Muy, ¿qué dice aquí para que me quede más claro y no cometer algún error, ¿no? Pero hay algunos que leen rapidísimo, ¿no? Ok. Y aquí está la puntuación. Tómenle también una foto. Y cuando puedan hacerlo, hagan este ejercicio. Esta es una autoevaluación para saber qué tal estamos escuchando, ¿sí? Ya en este sentido que yo les decía, que no es solamente oír, para eso vamos a creo que es el otorrino, ¿verdad? El que nos ayuda, ¿no? A ese no. Nosotros vamos a hacer una autoevaluación de esta capacidad de escuchar. Y esta capacidad de la que estamos hablando, ahí les dejé la diapositiva un montón de tiempo, se llama justamente la escucha activa. También lo van a escuchar en algunas ocasiones como escucha empática, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Pues la escucha activa consiste en una forma de comunicación que transmite ideas claras sin interrumpir al receptor. Se realiza con libertad, teniendo en cuenta lo que piensan y sienten los demás. Se demuestra cuán atento está una persona durante el diálogo. Es el tipo de comunicación reflejado en las acciones del emisor, es decir, se escucha atentamente, analizando, razonando y comprendiendo la información que se está transmitiendo en la conversación de una o varias personas. ¿Sí? Esto es la escucha activa. Entonces, pues también es importante que veamos a lo mejor algunos otros aspectos de la comunicación que les quiero compartir. Bueno, pues durante mucho tiempo, la actividad de escuchar se ha estudiado como parte del proceso de comunicación, ¿sale? De esta comunicación que se da entre las personas y transita por 3 momentos, que es la transmisión, la recepción o la escucha y la retroalimentación, ¿sí? Estos son algunos datos que pueden parecerles interesantes. Realmente, nosotros pasamos más tiempo escuchando del tiempo que pasamos hablando, ¿sí? Hay algunas investigaciones, por ejemplo, esta que les tengo aquí, en donde nos dice que el 22% se emplea me refiero a este tiempo que es total que dedicamos a la comunicación. El 22% se emplea en leer y escribir, el 23% en hablar, no, en hablar y el 55% en escuchar. Ok, pero esto no quiere decir que estemos más dispuestos a escuchar que hablar. Quiere decir que estamos más expuestos a estar recibiendo información de lo que la estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, aquí hay otra gráfica en donde podemos ver que todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible, yo les decía, no comunicar. Y ahora, cuando ustedes hablan con alguien, porque aquí implican los dos procesos, hablar y escuchar. Entonces, quiero que ustedes vean, cuando nosotros hablamos con alguien, miren aquí, este cachito nada más, o sea, el 7% son las palabras. O sea, lo que yo les estoy diciendo, nada más mis palabras son el 7%, nada más. El tono
que se refiere al, bueno, al volumen, la velocidad, la entonación, todo esto, es el 38%. ¿Y qué creen que es lo más importante? Pues el lenguaje corporal. Entonces, cuando yo estoy escuchando, aunque, les decía yo hace ratito, aunque la persona que me está contando algo no, bueno, yo no estoy hablando, aún así le estoy comunicando. ¿Por qué puedo estar así? Ujú, ah, y con eso estoy comunicando muchísimo, más que con, o sea, yo puedo no decirle, estoy aburrida de tu plática, pero ya con este gesto les estoy transmitiendo que estoy aburrida de la plática, ¿vale? Entonces hay que poner mucha atención en todos estos elementos. Ahora, eh, fíjense bien que tenemos algunos, les voy a hablar de algunos lugares desde los que estamos escuchando. Muchas personas escuchan desde este lugar de consejero, ¿no? Aquí, como consejero, tú lo que puedes hacer es suponer, ¿sí? Que el otro está esperando que le asesores. Si no eres un psicólogo o si no te han pedido como esa asesoría, entonces hay personas que simplemente quieren que escuches, pero no para que les des un consejo, ¿no? Muchas veces para que simplemente les pongas atención y ya, como en el caso de los niños, ¿no? Vamos a pensar que un niño se acerca y y le dice a su mamá, mira, mami, hice este dibujo. Y la mamá, ay, mijita, ven, no te está quedando bien, hazlo bonito porque está todo rayoneado, no, tu dibujo no es bonito. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando, no? Que su dibujo está bien feo. Entonces, le estamos dando un consejo que el niño ni siquiera nos pidió, ¿no? Cuando hablamos desde esta posición, ahorita les daré algunas opciones, pero cuando hablamos de esta posición de víctimas, ¿sí? Es cuando alguien empieza a contarnos algo, ¿sí? Y comenzamos a procesar, pero en paralelo, ¿no? Es decir, empezamos a pensar en cómo me va a afectar esa información que tú me estás dando, ¿no? Por ejemplo, alguien llega y me dice, es que tengo, no sé, me estoy sintiendo como mal, a lo mejor por teléfono, por donde quiera, me estoy sintiendo mal, creo que, no sé, voy a reprobar mis materias y mis papás me van a regañar. Y tú empiezas a pensar, híjole, ¿y si yo repruebo? ¿No? Entonces estás escuchando desde una posición de víctima. Por lo tanto, también se nubla la mente y te pones a pensar en tus problemas y no en lo que te está contando la otra persona. Dejamos de escucharlo. Y escuchar desde jueces, ¿sí? Aquí es cuando escuchamos al otro desde una postura crítica, ¿sí? Para aprobar, para desaprobar lo que me está diciendo, ¿sí? No está bien lo que tú dices, no está bien lo que tú haces, ¿sale? Y mientras el otro habla, pues vamos repasando toda la información que tenemos almacenada en nuestros archivos mentales, de acuerdo a un juicio que estamos haciendo acerca de eso que me está diciendo la persona. Muchas veces puede que no estamos de acuerdo con lo que nos están contando, pero es importante también no estar de acuerdo necesariamente, pero sí respetar muchas veces otras opiniones y para eso también necesitamos cierta tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes se identificaron con alguno de estos tres, algo de lo que podemos hacer es, si se identificaron más con este consejero, ¿sí? Pues calmar esa ansiedad a través de, puede ser, respiración, ¿no? Para poder encontrar una solución, pero a lo que nosotros estamos tratando de contestar y no a la persona, ¿no? O sea, sí puede ser que le quiera ayudar de alguna manera, pero no necesariamente tengo que pensar que esa persona está pidiéndome ese consejo que les decía. Entonces, no siempre me están pidiendo un consejo. Yo empezaría por esa pregunta, ¿me está pidiendo un consejo? ¿No? Muchas veces las personas o los niños con quien hablen, cuando quieren escuchar algo, te dicen, ¿qué opinas? ¿No? O dime algo, ¿qué te parece? ¿Sí? Si estuviéramos o para evitar situarnos en esta posición que está aquí de víctima, ¿sí? En la que en realidad pues no se está escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos tras nuestras preocupaciones, debemos empezar justamente por, pues igual, ¿no? Controlarnos. A ver, estoy pensando en mis preocupaciones o me estoy concentrando en lo que me está diciendo esta persona, ¿sí? Y de alguna manera, pues es algo similar si nos ubicamos en esta posición de jueces. ¿Por qué? Porque de alguna manera no puede darse una escucha verdadera,
¿sí? Solamente adoptamos una actitud, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, ada- ay, perdón, no se me fue la palabra, ¿no? Adoptar una actitud de auténtica, pues, igualdad y hasta ser modestos, ¿no? De que no puedo saberlo todo y no puedo, tener siempre la razón, ¿sale? Entonces, estos son otros niveles que se han descrito de qué hacemos cuando estamos escuchando. Por ejemplo, podemos estar ignorando a la persona, ¿no? Cuando nos está hablando. O sea, podemos no escucharla así, nada, 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 nada. Podemos fingir que le estamos escuchando y decir, sí, 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 ajá, ok. Podemos también practicar la escucha selectiva, ¿sí? Oyendo solo ciertas partes y otras partes no. Y finalmente, podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. Esto es, escuchar con la intención de comprender, ¿sí? También, como les decía yo, pues es esto que es la escucha activa, también se le ha llamado la escucha empática, ¿no? No es lo mismo exactamente que empatía, sino escucha empática, por ahí va, similar. Y estos son otros niveles de escucha, ¿sale? Ahora, les voy a comentar algunos beneficios. Quiero que piensen en ustedes y también quienes tengan hijos, quienes tengan pareja, quienes tengan, bueno, lo que sea. Yo les dije al principio que esta plática, quiero que piensen en aquellas personas con las que hablan a diario, pero también de vez en cuando. Y en el caso de los psicólogos, pues con sus pacientes también. Los beneficios de saber escuchar. Bueno, pues uno de estos beneficios es justamente que eleva la autoestima del que habla, ¿sí? Realmente el escuchar tiene muchos beneficios, pero para las dos partes. No nada más es para al que estoy escuchando, ¿sí? Entonces, eleva la autoestima del que habla porque le permite sentir que lo que está diciendo es importante, ¿sí? Y pues con esto la comunicación y la relación afectiva se hace más fuerte, se hace más respetuosa, ¿sí? Cuando nosotros narramos, cuando comunicamos algo que es ya sea importante, entre más importante para nosotros sea, pues evidentemente más afectará el hecho de que no me estén escuchando, ¿no? De que yo lo sienta así. Otro de los beneficios es que permite a la escucha identificar intereses y sentimientos del que habla y de esta forma puede ser más efectivo con la comunicación con su interlocutor. Ajá. ¿Qué más? Pues se reducen las potencialidades de conflicto cuando nosotros escuchamos realmente, y aquí pasa mucho en las parejas, y les voy a dar un ejemplo de parejas. Yo atiendo muchas parejas y de repente pasa, en verdad, que cuando empieza el conflicto, cuando empieza a haber como alguna situación en donde no se esté de acuerdo con el otro, se deja de escuchar y entonces, en lugar de estar escuchando que el otro o la otra está molesto por X razón, estoy pensando en qué le voy a contestar para ganarle esta pelea, ¿no? Entonces, por eso es que cuando realmente escuchamos, se reducen estas potencialidades de conflictos. Se aprende de los conocimientos y percepciones del otro, ¿sí? Porque el otro puede saber cosas que yo no sé, ¿ok? Entonces, otra cosa es que se amplía el marco de referencia, por supuesto, la cultura, los intereses del que está escuchando. No importa la edad que tenga el que nos está comunicando, un niño puede tener cosas tan interesantes y de verdad no sé si, seguramente alguien de por aquí tiene niños pequeños. Déjenme les comparto así rapidísimo una anécdota que yo una vez viví justo ahí en Amapsi cuando fui a dar terapia. Había eh, una, una señora que iba a vender material didáctico para las otras psicólogas que atendían niños. Entonces, a mí como que antes, ¿no? Me costaba un poquito de trabajo. Yo creo que por eso no trabajé como tanto con los niños y me costaba un poco de trabajo como ponerme a platicar con un niño, ¿no? O sea, nunca dije, ay, qué aburrido. No, simplemente no. Y entonces yo la veía a ella o sea, yo estaba en mi consultorio
y donde me tocaba, que es en la entrada, bueno, les cuento cómo está MAPSI para quien no lo conoce. Está en la entrada, en donde yo estaba dando terapia en ese momento, y afuera hay mesitas, ¿no? Entonces yo escuchaba cómo platicaban los niños cuando yo estaba y platicaban y platicaban y platicaban con la señora. Entonces resulta que un día, pues me acerco para preguntar por algún material que me interesaba y le pregunto, le digo a ella, oye, yo siempre que entro a esta consulta, porque íbamos al mismo horario, le digo, cuando salen los niños, yo escucho que platicas con ellos, ¿no? A mí se me hace muy difícil. Y me dice, si tú supieras cómo es que se me ocurren las ideas para elaborar mi material, ¿no? Verás la importancia que tiene para mí platicar con ellos. Y de verdad un niño no tiene temas aburridos, o sea, un niño es divertido, es creativo, ¿sí? Si tú te pones a platicar con un niño y a jugar, claro, ¿verdad? El niño vas a ganarte su confianza, ¿no? Entonces, ella así lo hacía. Y de verdad, ahí, créanme que comprendí, ¿no? Como esa importancia que tenía el no restarle perdón, valga la redundancia, no restarle importancia e interés, ¿no? A los pequeñitos, porque pueden estar haciendo cosas muy interesantes. Incluso una persona, no importa absolutamente si la persona tiene o no un grado de estudios, ¿no? Porque algunas personas podrían decir, es que no tiene nada bueno que decir, ¿no? Seguramente la persona tendrá algo bueno que decir. Entonces, si desde el principio nos cerramos, es en el momento en el que empezamos ya mal con la comunicación. Justo el saber escuchar implica, hacen como una comparación con vaciar la taza, ¿no? Es cuando tú vayas, por ejemplo, que una amiga, un amigo, tu pareja, tu hijo, tu paciente, tu compañero de trabajo, vayan a platicar específicamente para X tema, se recomienda vaciar esa taza, que implica, pues justamente, quitarnos esos prejuicios, quitarnos esas ideas. Si nos piden una opinión, también es válido, ¿por qué no? No vamos a estar callados todo el tiempo. Si es una comunicación, lo vamos a hacer. Pero yo me refiero a esos momentos en los que alguien nos esté contando algo con toda la intención de que lo escuchemos, pero también en algunos otros momentos en los que alguien pida ser escuchado, ¿sí? Y esto de vaciar la taza, déjenme les digo de dónde proviene. No sé si ya lo habían escuchado antes. Bueno, pues, ¿qué creen? Que la verdad es que eh, a mí estos cuentos, como el que les conté hace ratito, a mí me gustan mucho, ¿no? Porque los utilizo con mis pacientes y en algún momento, bueno, los cuentos lo escuché ahí y lo escuché también en un viaje virtual. Ahora que estuvo lo de la pandemia, se empezaron a hacer varios viajes virtuales. Entonces, yo entré a un portal de un viaje a China y entonces ahí hacían una ceremonia del té. En esa ceremonia del té, eh, digo, no tengo el video, hasta ahorita yo me acordé si no se los hubiera buscado y se los hubiera puesto, pero ustedes pueden buscarlo así. Y en esa ceremonia del té, o sea, una persona que se prepara para la ceremonia, por lo que ahí contaban en este viaje, es una persona que de verdad pasa toda su vida preparándose para poder hacer esa ceremonia del té. Ya saben que en China estos rituales sagrados y demás son muy valorados. Entonces, lo que hacen cuando estaban cuando hacen esta ceremonia, llega un momento en el que para servir, lo preparan y demás, para servir el té, hay abajo como una rejita y entonces empiezan a servirlo, pero se empieza a derramar lo que hay, ¿sí? Y hasta que, o sea, un buen tiempo. O sea, algunas personas diríamos, ¿por qué lo están tirando, no? Pero no, lo que están haciendo es que salga todo lo que tiene para que entre lo nuevo. Y algo así es como lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Que cuando vayamos a hablar con alguien, dejen que todos los prejuicios, todo lo que tengamos, pueda damos paso a eso, más bien, dejamos esto para darle paso a otras cosas que también tienen importancia. ¿Vale? Bueno, ya les conté aquí esto de mi viaje virtual que hice. ¿Qué más? Pues otros beneficios es, a ver, ¿en cuál me quedé? El que escucha con atención proyecta una imagen de respeto y de inteligencia también, ¿no? Quien sabe escuchar atentamente, a ver, espérenme, ajá. Quien sabe escuchar atentamente descubre y se beneficia no solo del estilo de los demás, sino también del contenido de sus mensajes.
Ay, sí, son estos, perdónenme. Pensé que me faltaba una diapositiva. Bueno, pues ya estamos, voy a ver otros ejemplos, pero con esto vamos a ir cerrando un poco para que veamos cuáles son las sugerencias ahora sí para una escucha activa. ¿Ok? Entonces, crear un clima agradable, propicio para el diálogo. ¿Por qué creen que estas pláticas que tenemos con amigos, con amigas, cuando nos vamos a tomar un café, cuando nos vamos a algún lugar, pues se vuelven tan interesantes? Pues justamente porque hay un clima, ¿no? Que se está creando. En el consultorio, pues así lo creamos, un cuarto que está cerrado, ¿sí? Hasta los colores nosotros podemos ahí ver que son importantes. Si alguien, por ejemplo, uno de sus hijos quiere llegar y contarles algo, lo mejor es que ustedes mismos lo creen. Por ejemplo, si hay mucha gente, vayan a un lugar que esté un poquito más apartado, o pueden ir a un cuarto, ¿sí? Pueden ir a un lugar en donde esta persona se sienta más cómoda para contarnos lo que nos tiene que contar. Conocer previamente algo acerca del tema sí se puede, ¿sí? Si no se puede, pues no pasa nada. Tomarse el tiempo para escuchar. Este ejemplo que les daba de que luego andamos con prisas, entonces si alguien, sobre todo cuando alguien te dice, oye, te quieren contar algo, o oye, te quiero contar lo que me pasó, dense ese tiempo, ¿no? Para poder escuchar. Apartar temporalmente las preocupaciones. O sea, aquí implica que desde el momento en el que estoy platicando con una persona, pues si yo empiezo a pensar, no, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿No? Por ejemplo, ustedes ahorita en este momento, ¿en qué están pensando? ¿No? ¿Están pensando en estas sugerencias o están pensando en si va a llover, si ya hizo frío, qué van a hacer de comer mañana? Entonces, es justamente eso, dense, es que también es su tiempo, ¿sí? Es importante también darnos tiempo. Entonces, aceptar incondicionalmente a las otras personas. El que una persona, o sea, el que yo no esté de acuerdo con lo que hace una persona, pues no hace mal a esa persona, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es tonto o lo etiquetamos. No, o sea, tal vez la idea no es lo que tú consideres, pero no hace a esa persona toda esa característica. Esa persona es muchas cosas, ¿no? Ponerse en el lugar del emisor, ¿no? Saben que hay una regla de oro, ay, que muchas veces dicen, no hagas lo que no te gustaría que hagan. ¿Cómo les gustaría que se comportara una persona cuando ustedes le están diciendo algo importante, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, con ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? Eliminar ruidos y barreras físicas. Dependiendo, les decía yo, cada una de estas sugerencias depende de lo que nos cuenten, de la persona, ¿sí? Si estamos con nuestros amigos y nos quieren contar algo y elegimos ir a un bar, pues no vamos a eliminar todo esto, ¿no? Mostrar interés. ¿Qué implica mostrar interés? Ya les dije, toda la comunicación, palabras, todo el comportamiento y lo paraverbal, que era silencios, ¿no? La entonación, todo eso implica incluso por aquí adelante también les debe venir, pero tiene que ver también con, pues, hacer un resumen, dar algunas palabras. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando y alguien simplemente mueve la cabeza, pero ustedes pueden sentir que les está poniendo atención, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, cuando veo quienes tienen la cámara abierta, cuando yo digo algo y algunas personas asienten, ¿no? A lo mejor puede ser que o estén de acuerdo conmigo o yo veo el interés que están teniendo. Justo eso es lo que hacemos con las pláticas, ¿sí? Eh, prestar atención, concentrarse y evitar distracciones, ¿sí? Esto implica el celular también. Esa es la principal distracción. Celular, televisión, ¿ok? Mirar al interlocutor. Captar componentes verbales y no verbales, como los que les dije hace un momento. Captar contenido implícito y explícito. O sea, ¿qué puede haber detrás de lo que me está diciendo esta persona? Me está diciendo esto, pero seguramente, o sea, ¿qué puedo yo entender? Y no es como malinterpretar, ¿no? Es escuchar. Si tú lo escuchas bien, no vamos a malinterpretar, porque vamos a preguntar después y aclarar, ¿sale? Eh, a ver, escuchar, evitar en lo posible interrumpir el discurso, ¿sí? Porque muchas veces se interrumpe
porque esto que les decía, puedo yo adoptar una actitud de yo lo sé todo, entonces la persona me dice, es que sabes qué, que estoy preocupada porque no creo que salga bien en mi examen. Y entonces yo le digo, ay, no te preocupes. ¿Qué crees? Que yo también estaba preocupada porque pensaba que iba a salir bien en mi examen cuando lo hice, pero no, me fue bien. No, no te preocupes. Ya lo interrumpí, ya ni me contó, ni se desahogó. Y ¿creen que me va a volver a contar algo? Pues a lo mejor unas cuantas veces sí, pero definitivamente llegará un momento en el que si yo sigo con esa actitud, va a dejar de hablar. Y eso es lo que pasa con los hijos, con las parejas también y con todas las relaciones. Evitar pensar en lo que se va a decir cuando se tenga el turno de la palabra. Esto les comenté, ¿no? Que pasa mucho con las parejas. Entonces escúchalo. Nosotros, fíjense que hacemos un ejercicio en terapia cuando yo tengo parejas. Tengo, bueno, a los dos integrantes, y entonces es un ejercicio terapéutico de pareja, a lo mejor algunos ya lo conocen. Y hay algunas alumnas que me dicen, ¿por qué no se hace? Se le van haciendo una serie bueno, de preguntas, pero primero se hace a uno y luego se hace al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha pasado, las alumnas dicen, pero ¿por qué así, no? ¿Por qué no una y una y una? No, porque lo que sucede es que mientras a uno le estoy preguntando un ejemplo, cuéntame qué es lo que te agradó físicamente de tu pareja, ¿sí? Yo lo que quiero es que el otro esté escuchando las respuestas y que se esté imaginando, que esté recordando. Yo no quiero que la otra persona esté pensando que voy a contestar. Yo no, no. Entonces, primero te voy a preguntar todo a ti y luego todo a ti. Así es este ejercicio. Por eso, porque realmente es muy difícil, ¿sí? Empiecen a hacerlo si no lo han hecho, que cuando alguien les esté contando algo, guarden silencio, ¿no? Un momento y ya después podrán dar su opinión. Entonces, dice, evita pensar en lo que se va a decir, ¿no? Sintonizar con la línea del pensamiento del emisor. Ir siguiendo esa estructura hasta cuando nos van contando algo, yo les aseguro que algunos de los ejemplos que yo les he dado a quienes han logrado como sintonizar conmigo, se imaginaron a la niñita junto al papá, ¿no? Escuchando y diciéndole, papá, no me pusiste atención. De verdad eso sucede, ¿sí? Porque nos vamos imaginando la situación. Comprender la estructura del contenido según el hilo argumental, ¿no? O sea, ver cómo fueron avanzando lo que nos está contando. Localizar y retener de un modo especial las ideas principales. Nosotros, los psicólogos, por eso siempre tenemos una libretita para estar anotando. No podríamos llevar a todos lados esa libretita y espérame tanto, déjame anotar, es raro, ¿no? Pero si ustedes están en una llamada, sí lo pueden hacer. Entonces, este, quiero retomarlo después, como algunas ideas principales para poder dar después mi retroalimentación. Preguntar posibles dudas, ¿sí? Tomar algunas anotaciones. Esto es lo que les decía. Resumir las ideas básicas, los puntos esenciales y confirmar que el mensaje sea comprendido adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Después de todo lo que me contó una persona, quien sea, yo puedo decir para aclarar, oye, eh, entonces, lo que a ti te molestó de tu mamá fue que no te pusiera atención y entonces a lo mejor me va a decir, no, no fue eso. O sí, ok, estoy aclarando. Y al final, en resumen, ok, entonces tú me estás diciendo que fuiste a la escuela, tuviste este problema con este niño, la maestra los regañó, pero tú hiciste algo, no, ok, ¿no? O sea, hacemos un resumen. Les digo, no es quedarse callado, escuchar no es quedarnos completamente callados, es todo esto, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo podemos estar mostrando este interés. Estoy teniendo muchos problemas en la escuela. Llega un hijo con su papá y le dice que está teniendo muchos problemas en la escuela. Si respondo interesándome, le puedo decir frases como, me complace que te sientas bien hablándome sobre tu problema. Gracias por acercarte y contarme, ¿no? Alentar. ¿Qué tipo de problema es? Ajá. Preguntar. ¿Qué piensas tú sobre ese problema? Retroalimentar. Estás teniendo un momento difícil en la escuela, ¿verdad? Esto es como un reflejo que yo le estoy lanzando a esta persona o incluso replantear, ¿no? A veces, ¿saben? Ahí les voy a compartir un tip de los psicólogos. A veces en estas
pláticas que tenemos con los pacientes, hay algo que se llama reflejo y simplemente repites las últimas palabras que te dijo esta persona para alentarlo a que siga hablando, ¿sí? Por ejemplo, como ¿no? Ay, espérense, es que me tapo aquí. Estoy teniendo muchos problemas en la escuela. En la escuela, de hecho, hay una técnica, creo que se llama Columbo, me parece que así le llaman, y es repetir únicamente la última palabra de la frase que se dijo. Entonces, simplemente lo hago en forma de pregunta, ¿sí? En la escuela, con tus compañeros, eso va a alentar a que la persona siga hablando. Por ejemplo, si va el típico ejemplo, ¿sí? Que no puede faltar. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Si ustedes dicen, ok, ¿no? A ver, ven y dime cómo te fue. O sea, pues ya empezamos ahí a elevar el tono de voz, ¿no? Entonces, ¿puedo decir bien? Y sí, bien. Y ya le podemos cambiar si esa no nos funcionó, ¿no? Entonces, reconozca sentimientos. Pareces muy preocupado por esto, ¿sí? O veo que te sientes preocupado. Resumir. Al parecer estás confrontando dificultades en tu escuela y te gustaría hacer algo sobre esto. ¿Ok? Entonces, vean cómo hay muchas opciones para poder continuar una plática y escuchar. Vamos con esta frase que dice, quien controla una conversación no es quien más habla, sino quien mejor escucha. Y con esta frase me gustaría cerrar y pasar para saber si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, quiere dar alguna retroalimentación. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Tania. Hay algunos comentarios. Bueno, primero, ¿hay alguien aquí en la sala de Zoom que quiera hacer un comentario por micrófono abierto, pregunta? O bien, pues si las quieren hacer por el chat, porque en Facebook, que en algún momento hubo 95 personas, sí hay varios comentarios. Primero lo hizo Reina Ramos y dice que siempre está al pendiente de nosotros, se refiere a las conferencias. Rose Broses dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Manuel de la Fuente, tema interesantísimo, gracias. Johanna Hernández, excelente ponencia. Psicóloga María García, muy buena información. Edith Adriana, saludos maestra Tania, siempre es un gusto aprender con usted. Muchas felicidades. Edith Olmedo, excelente tema y expositora. Gracias, profesora Tania. Gracias. Edith Adriana, así ya había comentado felicitaciones por este gran tema. Eli Sánchez, excelente tema. Grace, Graciela Buenaventura, González, agradezco estos espacios. Manuel de la Fuente, escuchar. ¿Cómo nos gustaría ser escuchados? Guillermo Ortiz, muchas gracias, excelente ponencia. Tania, gracias por el tiempo, muy interesante, dice Ángel A. Lupita Chuy, dice gracias, Lupita Chuy, muy claro y concreto. María García, muy buena ponencia. Víctor Hugo, excelente tema. Saludos desde Cozumel. Esperanza Peralta, gracias. ¿Tendrá alguna literatura recomendable sobre este tema tan interesante? Y dice que excelente información. Bueno, ya está ahí una pregunta y muchos comentarios. Sí, miren, de hecho, tengo algunos textos que fui reuniendo. O sea, en realidad, si ustedes buscan así, hay un montón de libros acerca de la escucha, videos. Créanme que para poder aprenderlo para poder practicarlo y demás, hay muchísimas cosas. Déjenme, yo de donde obtuve esta información, porque me faltó colocarlo al final, es de un libro. Ahorita les digo el nombre mientras voy escuchando los demás comentarios. Y si gustan, ahí mismo en Facebook, o bueno, yo creo que sería importante para todos, podría
compartirles los materiales que yo consulté, ajá, y algunos otros que tengo en PDF. ¿Sí? Si gustan, pueden, no sé, mandarme su correo o ahí mismo lo subo o en Amapsi pongo los nombres. No sé cómo O tú sería. nos puedes dejar tu correo también, tus Ándale, datos, Tania, ándale. por favor, y que ya quien esté interesado te escriba como ves. Sí, me parece bien. Es tania@amapsi.org. Tania con i latina @amapsi.org. Así sencillito. ¿Mm? Bueno. Ivette Castro, una conferencia muy enriquecedora como papás. María García, gracias. Será de gran ayuda la información. Rosy en la sala de Zoom dice buenas noches, un excelente tema. Bueno, es Rosa Cabreras. Gris Hernández dice excelente noche. Sonia García, es muy cierto. Creo que hoy en día a la gente le gusta que los escuchen, pero no les gusta escuchar. Sergio, gracias por la ponencia, me ha resultado de mucho interés. Buenas noches, Vera Margarita, muy bonito tema y excelente conferencia. Felicidades, saludos, profesora. Bueno, hasta el momento son los comentarios en la sala de Zoom. Y bueno, ya comenté, creo que no hay algunos más. Y saben, y yo creo que también, fíjense, les decía al principio que era un tema eh, breve, ¿no? Implica muchas cosas, la comunicación, ¿sí? O sea, es la comunicación, parte de eso es la escucha, se le llama escucha activa, como les decía, y estos que les di al final son como algunas sugerencias para que lo empiecen a poner en práctica, ¿sí? Entonces, empieza por la observación, ¿sí? Eh, si no, no sé si hay alguna otra Sí, duda. psicóloga Domínguez dice mi felicitación. Sofía Yolanda López, muchas gracias por la información, excelente tema, felicidades. Y Ana Lisbeth Vargas, excelente tema para aplicar en el día a día. Muchas gracias. Pues sí, yo tengo un comentario, bueno, una pregunta. Está dirigido a la familia y bueno, como que es el espacio donde hay muchos monólogos. De hecho, hay una obra, la que yo la escuché algún día con Laura Zapata, que se llama, creo que se llama Monólogos o algo así, pero lo que se trataba es que incluso contaban las palabras que se hablan dentro de la familia y tú decías un ejemplo, por ejemplo, dice el hijo, ya vine, ya llegué. Y la mamá contesta así, ¿cómo te fue? Bien. Lo mismo con el esposo, o sea, eran unas palabras muy cortas y los diálogos son así. Ella decía, bueno, en esta obra de teatro que así era, ¿no? Pues era una parodia de lo que sucede en la comunicación en la familia. Y creo que pues tenían mucha razón en esa obra porque efectivamente así se da, ¿no? Entonces, una forma también de provocar que los hijos puedan comentar es precisamente que esté la persona o los papás dispuestos a escucharlo, ¿no? Porque por lo tanto cierran mucho también con el tipo de respuesta que dan, como lo comentabas tú, cierran mucho la comunicación, entonces ya no hay esa disposición de quien quiere platicar, en este caso de los hijos, que es que nos interesa mucho que sean escuchados y que encuentren en la casa y en los papás un espacio de confianza para poder platicar lo que les sucede en la escuela. Cuando platicamos con los pacientes, una pregunta clásica es, ¿y esto se lo comentaste a tus papás? No, pues nunca se lo comenté. Y bueno, cosas a veces que son difíciles, complicadas, pero precisamente porque no había esa confianza. Y esa confianza no se genera precisamente porque no hay una escucha. Entonces, estamos muy apurados. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Tania? Pues sí, mira, a mí te decía que justamente ese fue uno de los motivos o los motores para esta plática, ¿no? Y que aunque es un tema, pues que
les decía, suena, no sé qué pensaron ustedes cuando vieron el tema, pero es relevante justamente porque de verdad es increíble la cantidad de personas, en serio a mí, que me han dicho no me escuchan y pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Aquí esta pregunta, bueno, la quiero hacer porque se relaciona mucho con esto que mencionabas, Rosario. Dice, muchas gracias por las aportaciones. Tania, ¿nos podría regalar algunas frases para invitar a los hijos a escuchar a los padres, ¿no? Y sí, es que saben una cosa, pareciera ser que los hijos, por la etapa de adolescencia, dejan de escuchar o dejan de hacerle caso a sus padres o dejan de tener comunicación con sus padres, pero en realidad no sucede. Sí, sí es cierto que ellos empiezan a tener otros intereses, ¿no? A lo mejor hasta una cierta edad, ¿sí? Los niños de, no sé, 11, 12, pudieran estar, bueno, incluso más pequeños, ya creo que de 11 y 12 ya se van mucho ya hacia sus pares, sus amigos, pero creo que, no sé, yo me imagino que se refieren un poco más hacia los adolescentes, ¿no? Porque con los niños resulta muchas veces menos complicado, porque al niño en verdad lo que se ocupa muchas veces, le levantas la voz y el niño ya, ¿no? Se calma, algunos no. En el caso de los adolescentes se encierran en su cuarto y dejan de escuchar. Y hemos tenido otras pláticas aquí acerca de límites, ¿no? E incluso, por ejemplo, yo recuerdo mucho una plática, no recuerdo, esperen, por aquí tenía a la ponente, ya no me acuerdo, una plática de límites y decía, bueno, es que tienes que saber cuáles son esos límites, ¿no? Que pueden tener los hijos. Es decir, sí, decía, incluso para cuidados, ¿no? En algunos momentos recomendaban pues que ellos no estuvieran encerrados todo el tiempo, ¿no? Sino que salieran y demás. Y la verdad es que por el tiempo, les decía yo, por estas prisas, a veces es más fácil que ellos estén encerrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tú piensas que están bien, pero están frente a una computadora que no sabes qué están haciendo, ¿no? Entonces, algunas frases para invitarlos, yo pensaría que más allá de estas frases podría ser si la forma en cómo respondemos nosotros, si ya se perdió la comunicación, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis, una evaluación de por qué se perdió. O sea, miren, cuando le estoy dando los tips psicológicos, cuando nosotros hacemos una entrevista a un paciente, le preguntamos, ¿no? Seguramente si ustedes han ido a terapia, pues les han preguntado cuál es su motivo de consulta, por qué estás aquí, y les hacemos una pregunta, ¿desde cuándo empezó a ocurrir esto? Entonces, ubíquense en el momento en el que su hijo les empezó a ser más grosero, en el que empezaron a tener ansiedad, en el que lo que sea. Vamos hablando de la plática específicamente, en el que dejó de querer hablar con ustedes. Y piensen qué sucedía alrededor, ¿sí? De todo esto. Hubo un divorcio, pasó de año, le compraron la tablet, el celular y aparte le no sé qué. O sea, ¿qué sucedía? Y entonces si hacemos eso, empezamos a ver cómo esos antecedentes, cómo se fue formando y por qué se mantiene tan bien, ¿no? Con nuestros pacientes es lo que vemos, por qué se mantiene tal rasgo. Pues a lo mejor se mantiene que el papá o la mamá o quien sea, pues dejó de preguntar y dijo, ay, no, qué flojera, no quiere hablar, ¿no? Entonces, les voy a dar otros ejemplos, ¿sí? Que encontré. Miren, este es un ejemplo práctico para que vean ustedes cómo podrían ser el tipo de respuestas. Entonces, más allá de estas frases, sería como el tipo de respuestas que nosotros damos, ¿sí? Si él me dice, estoy bien, le pregunto, ¿cómo? Incluso, ahorita recuerdo, y hay como algunas infografías que incluso ya están por ahí por internet, y que dice, ¿cómo hacer que tu hijo se comunique mejor contigo? Y entonces dice, en lugar de preguntarle cómo te fue, pregúntale, bueno, ahorita no van a la escuela por la pandemia muchos, pero si tú le preguntas, oye, ¿con quién te sentaste? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que te comiste de lunch? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó del lunch? Con quién, cuál materia viste hoy?
¿sí? ¿Tuviste español? En español, qué fue lo que más te gustó? O sea, váyanse a preguntas diferentes al cómo te fue, porque el cómo te fue, o sea, ahorita, si yo les pregunto a ustedes, yo siempre lo hago con mis alumnos, ¿cómo les fue esta semana? Todos me contestan, bien. Y no, o sea, ¿quiénes de ustedes, quiero que me digan así honestamente, quiénes están completamente bien? El bien no me dice nada. Entonces, si nos vamos a otro tipo de preguntas, como estas que les decía, ¿sí? Voy a obtener más información. Y desde pequeños esto se va enseñando, ¿sí? Fíjense que hay muchos cuentos. Déjenme, les voy a contar uno que también descargué. Se llama El patito parlanchín. Está bien cortito. Bueno, este es para enseñar a los niños la importancia de escuchar a los demás, ¿sí? Los cuentos, recuerden que también aquí ha habido pláticas de cuentos. Entre más novedosos sean, entre más interesantes para los niños, mejor lo van a poder captar. Había una vez un patito parlanchín. Era un patito muy sociable y extrovertido al que le gustaba mucho hablar. En muchas ocasiones hablaba y hablaba sin parar. Cuando estaba con sus amigos, hablaba y hablaba sin parar, solía ser el centro de atención allá donde fuera. A todos les gustaba mucho escuchar al patito parlanchín, ya que era muy gracioso y simpático, y siempre tenía historias y anécdotas interesantes para contar. Pero ocurrió que el patito parlanchín se acostumbró a ser el centro de atención y cada día hablaba y hablaba más. Tanto hablaba que se olvidó de escuchar a los demás. El patito parlanchín pensaba que su conversación era interesante, así se lo habían hecho saber muchas veces, y pensaba también que los demás no tenían cosas interesantes que contar. Así fue como pronto todos sus amigos empezaron a hartarse de escucharle sin ser escuchados. Comenzaron a cansarse de no ser escuchados. Ellos también necesitaban contar sus cosas, ellos también necesitaban dar sus opiniones, sus ideas y contar lo que les preocupaba o lo que pasaba en su día a día. Poco a poco el patito parlanchín se fue quedando solo. Sus amigos no le llamaban y tenían siempre algo que hacer cuando el patito intentaba verlos. El patito parlanchín se puso muy triste porque no tenía quien le escuchara. Necesitaba hablar y sentirse preocupado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él no había escuchado a sus amigos durante mucho tiempo, comprendió que estos seguramente también necesitaban ser escuchados, comprendió que seguramente se habían sentidos solos al no poder expresar lo que les preocupaba. Al comprender esto, pudo saber por qué sus amigos ya no le llamaban, pudo saber que necesitaban ser escuchados. Decidió reunirlos a todos y con mucho esfuerzo lo consiguió. Para sorpresa de todos, el patito parlanchín estuvo callado, escuchando atento a todos ellos. Desde entonces, el patito parlanchín sigue siendo un patito muy simpático y hablador, pero ahora ha aprendido a escuchar a sus amigos. ¿Ok? Entonces, con los niños nos sirven los cuentos, ¿sí? Estos, hay por ahí un folletito que se llama ¿Cómo educar a los hijos? Y el doctor Marco Eduardo ya dio una plática acerca de esto. Si la buscan, ahí viene cómo se maneja este cuento que se llama, bueno, en realidad yo lo descargué de internet, ¿verdad? Pero nosotros podemos crear cuentos. El cuento guiñolo mayéutico para que los niños vayan reflexionando, ¿sí? Porque pues, realmente los niños sí tienen esta capacidad, ¿sí? En el caso de los adolescentes, bueno, les digo, con los niños podemos ocupar esto y por supuesto, lo mejor de todo que es el ejemplo. ¿Qué podemos hacer con estos cuentos? Pues preguntarle al niño, ¿por qué crees que el patito parlanchín hablaba tanto? ¿No? ¿Por qué crees que se olvidó de escuchar a sus amigos? ¿Crees que era importante que escuchase a sus amigos? ¿Cómo crees que se sentían sus amigos? ¿Cómo se sintió el patito parlanchín? ¿Por qué entonces reunió a sus amigos? ¿Sí? Piensa en alguna ocasión en la que te hayas sentido sin escuchar a los demás. ¿Cómo crees que se sentían? ¿Crees que escuchar es importante? ¿Cómo reaccionaron cuando no les escuchaste? Entonces, esa es una forma de trabajar con los niños. En el caso, bueno, y como padres, digo trabajar porque pues se me queda aquí lo de como psicólogos, pero realmente los padres pueden contar un cuento inventado en donde tenga un final de este tipo, ¿no? En donde el patito aprendió a hablar. Así se llama, pueden buscarlo, el patito parlanchín. Y en el caso de los adolescentes, les voy a dar este ejemplo práctico.
Dice, después de la conversación de ayer con el tutor, creo que voy a estudiar aeronáutica en lugar de sociología. Es un chico que llega a hablar con su papá. Le contesta el papá, aeronáutica en lugar de sociología. O sea, no le está diciendo, ay, ni siquiera te decides, ¿no? O no le está diciendo, otra vez cambiaste de opinión, ¿no? Está diciendo, o sea, está simplemente parafraseando para demostrar interés, ¿ok? ¿Por qué este cambio de opinión? Y pedimos más información, eso es el por qué este cambio de opinión. Porque me comentó que tiene muchas más salidas profesionales y que me ve más diseñando aviones que intentando entender a la sociedad. Pero sin embargo, crees que te vas a arrepentir y estás seguro, ¿verdad? Pues está aclarando porque él está observando una preocupación en su hijo, ¿no? Está reflejando esas emociones de incertidumbre, de no sé si esto es lo que quiero el padre o quien platique con este niño, este chico ya lo observó, ¿sale? Y contesta, es posible, siempre he querido estudiar sociología, pero tal vez mi tutor tenga razón y sea una equivocación. ¿Qué piensas que ocurrirá si decides no estudiar sociología, perdón? ¿Qué está haciendo aquí? Pues le está haciendo pensar en las consecuencias de su elección. No le está imponiendo que no estudie eso. Ajá. Contesta, no lo tengo claro. Supongo que siempre me quedará el remordimiento de no haber estudiado lo que realmente me apasiona, incluso si encuentro un trabajo más pagado en otro campo. Ahí hace un silencio, ¿sí? Porque acaba de sincerarse con sus emociones y necesitamos identificarlas. ¿Te gustaría entonces vivir con la sensación de no haber intentado estudiar lo que querías? Clarifica sus pensamientos y sentimientos. Contesta, pues supongo que no. Le preguntan, ¿qué ha ocurrido hasta ahora cuando has ido tomando las decisiones que tú creías convenientes sin pedir consejo a nadie? Le pide que exprese en voz alta lo que ocurrió la última vez que pasó algo así, ¿no? La verdad es que nada, hasta ahora me ha ido más o menos bien haciendo lo que yo quería hacer y no lo que se suponía que debía hacer. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿No? Le pedimos con esto que profundice. Sí, decidí apuntarme al equipo de baloncesto a pesar de que todo el mundo decía que era demasiado bajita y ahora disfruto mucho jugando de base. Entonces parece que en el fondo tienes claro que vas a estudiar lo que tú quieras, ¿verdad? Le reafirma la decisión y resume y da conclusiones. Sí, creo que tienes razón, ¿ok? Ese es un ejemplo. Si nosotros si ponemos atención, podemos ver lo que requiere esa persona, ¿sí? Y se dieron cuenta de que muchas de las cosas que hacen en este ejemplo es de resumir, parafrasear, pues sí, les digo, a lo mejor em, mostrar interés, ¿no? Básicamente esto es lo que el padre o la persona con la que está hablando se nota que está escuchando activamente, ¿no? Lo que le está diciendo. Ese es un ejemplo de una conversación con escucha activa. Ajá. Ya me Muy alargué en la respuesta. interesante, muy interesante. Hay un comentario aquí a propósito de lo que comentas, la escucha activa. Dice, un tip para poner atención y una escucha activa es repetir en nuestra mente lo que el otro nos está diciendo. Escuchamos para entender a la persona. María García dice, tips, en mis pacientes suelo hacer énfasis cuando me responden, estoy bien, pero ¿me puedes explicar qué es bien para ti? Por ejemplo. Bueno, lo que comentaba Sus Esquivel, repetir en nuestra mente lo que la otra persona está platicando. Entonces, mientras tú estás platicando, yo estoy repitiendo en mi mente, ¿no? Sería un tip para poder escuchar activamente a las personas y no distraernos con otras cosas. Gualimay dice, cuando tú tienes escucha activa, pero la otra parte no, ¿se puede rescatar la buena comunicación? Es una pregunta. Bueno, miren, cuando tú tienes escucha activa, pero la otra parte no, ¿se puede? Sí, aquí entra otro tema, ¿sí?
Y no quise como mencionarlo porque quería delimitarlo un poquito más, pero aquí tiene mucho que ver la asertividad, ¿sale? Eh, yo puedo decirle a una persona que pienso que no me estás prestando atención, lo que hizo la niña, ¿no? Por ejemplo, oye, papá, es que no me estás poniendo atención. A lo mejor en el caso de una pareja, podría decirle, oye, la asertividad, y ese artículo lo pueden encontrar en la página de AMAPSI, se llama así, Asertividad de Expresión Libre y Segura. Habla acerca, justamente es poder expresar lo que sentimos con seguridad, con serenidad, ¿sí? Sin mostrar agresión o sin ser pasivos, que es quedarnos callados. Entonces, sí podemos comentar, ¿sí? Que nos estamos percatando de que lo que estamos diciendo quizá no está siendo escuchado. También ya depende cómo lo tome la persona, ¿no? Porque puede decir en ese momento, ay, sí, discúlpame, ¿no? Es que estaba en otras cosas, ¿no? Y tal vez, o sea, yo creo que si ustedes no tienen tiempo mm, de escuchar algo, no tiene necesaria, o sea, no le estoy diciendo que se tienen que quedar, porque puede ser que yo, o esté aburrido, de verdad, hay temas, en serio, que lo que me están contando es realmente aburrido y hay temas en los que alguien me está hablando y puedo andar yo en otras cosas o no tengo tiempo, ¿sí? Pero en realidad, entonces, cuando eso sucede, podemos ser asertivos y comentar la realidad siendo honestos, ¿no? No fingiendo que estamos escuchando, porque es muy difícil fingir que que nos está interesando lo que nos están diciendo. Empezamos a bostezar, empezamos a hacer muchos movimientos, ¿no? Porque pues ya nos estamos cansando. Ujú. Entonces sí es importante hacer eso. Si estamos en una reunión, hasta puedes tú mismo cambiar un poco el tema y, y ya, ¿no? Pero sí puede ser con personas, cuando estás contando algo muy personal, sí sería importante que lo compartas con otra persona. Sí puede existir personas que de plano te digan, pues a mí no me interesa lo que me estás diciendo y no te voy a escuchar, ¿no? Y justamente eso es lo que cierra la comunicación, ¿vale? ¿Alguna otra? ¿Alguna? Uriel Calvo pregunta, ¿qué diferencia hay entre oír y escuchar? Ah, ahí les había comentado que el escuchar, bueno, sí hay estas diferencias, el oír, sí, solamente es como fenómeno fisiológico, ¿sale? Es decir, oír es únicamente percibir las vibraciones del sonido. Esto es pasivo. Y escuchar implica interpretar, ¿sí? Implica darle un sentido a lo que estoy, pues, oyendo. Entonces, escuchar sería oír más interpretar. Sí, muchas gracias. Ana Karen, excelente. Siempre muy enriquecedores los temas, enriquecedores. Y Lucy dice, excelente. Sí, creo que son todos los comentarios, todas las preguntas. Y pues para cerrar, Tania, ¿qué sugerencias les darías a los padres, como en resumen, para poder generar una mejor comunicación y por lo tanto una mejor relación con los hijos? Porque ya nos mostraste qué tan importante es la escucha para poder tener una buena relación, ¿no? Que los hijos se sientan pues con estima, con seguridad y muy fortalecidos emocionalmente. Bien, pues la primera es, sigan viendo nuestras pláticas en la escuela para padres. De verdad, cuando hay muchos temas que, o sea, yo he visto en algunas personas como esa evolución, ¿no? Desde que vieron la primera plática y han ido implementando estos ejemplos que les damos, estas recomendaciones, pero también estar abiertos, ¿sí? Interesarnos en los temas que hay. em, aunque no estemos de acuerdo con ellos, ¿sí? Yo les comparto a lo mejor la experiencia como hija. Mi papá, por ejemplo, le gusta un cierto tipo de música, a él le gusta el rock and roll y
a lo mejor a mí ya me las aprendí, ¿no? Pero pues a mí no me gustaba. Entonces cuando íbamos en el carro, pues ¿qué creen que hacía? Pues yo buscaba la forma de cambiarle o algo, ¿no? Y una vez por recomendación del doctor Marco, por ahí que le conté la situación, y ahora yo se lo recomiendo a mis pacientes, él me decía, cuando vayas en el carro con tu papá, en lugar de poner tu canción, pon la canción de tu papá, ¿no? La que le gusta. Le dije, "Ay, pero no me gusta". Dijo, ponla, ¿no? Entonces la puse y pues, obviamente mi papá primero se sacó así como de onda, dijo, ¿y ahora qué le pasa? Y me dice el doctor, y hazle algunas preguntas, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿y quién está cantando, no? Me dijo, no, que Enrique Guzmán creo que era, o los Tintados, no sé. Vean, ya está me los. Y entonces, y, y, y fui de alguna manera interesándome en él, en lo que le gustaba. Ajá, y eso es justamente lo que muchas veces tenemos que hacer con los hijos. Tienen, sí, dependiendo pues de la edad, cada gusto a veces, de verdad, con los que no estamos de acuerdo, pero pues son sus gustos y si no es algo, yo diría que perjudique a otras personas, pues bien hasta los podemos compartir, ¿no? Entonces, todo, todo es importante. Estaba entre este tema y entre el tema de autoestima, porque ese es otro tema también bien importante. Y también ahí para tener una mejor comunicación, pues tiene que ver con lo que les decimos a ellos, ¿no? Cómo nos dirigimos hacia ellos. Si tú, porque tu hijo cometió un error, sacó baja calificación en un examen, tú le dices, eres un inútil, pues es algo que se le va a quedar y te aseguro que puede ser que se le quede hasta mucho tiempo después y se va a estar repitiendo, no hago esto, ¿por qué? Porque soy un inútil, ¿no? Entonces les digo, es cuidar como todos los aspectos. El poder tener una buena comunicación implica escuchar al otro, ¿no? Platicar también anécdotas, sobre todo agradables. Esta narrativa, tenemos otro artículo que se llama La tecnología del amor, ahí en la plataforma, y habla acerca de la importancia de la narrativa. Me refiero a este específicamente porque tiene que ver con la escucha, ¿sí? Pero ustedes no son amigos de alguien con quien no han platicado mucho tiempo, ¿sí? Son amigos de alguien con quien ya platicaron, intercambiaron ahí muchas conversaciones y así es como nos volvemos amigos. Los niños, no, los niños, ay, me prestaron un juguete y es mi mejor amigo. Nosotros ya de más adultos, pues en general, somos más selectivos en ese aspecto. Entonces, la narrativa, ¿sí? Implica poder compartir, contar algunas anécdotas pasados, presentes, pero sobre todo será mucho mejor en la medida en la que lo que se comparta sea agradable, ¿no? Entonces, eso, el reconocimiento también es otro de los elementos. Este, el reconocimiento implica, por ejemplo, le digo, bueno, reconocer lo que hay en el otro, lo que hay en mí, incluso hablar bien acerca de los demás, ¿no? Entonces, entre más positivo sea todo esto, mucho mejor. En la narrativa, si hay algo negativo, triste que se tenga que contar, no está prohibido, obviamente, pero no puede ser un exceso de todo lo negativo, porque entonces es cuando se pierde otra vez como esta comunicación. ¿Sí? Muchas gracias, Tania. Todavía hay un último comentario. Rosy Cabrera dice, muy interesante, maestra. Qué importante es aprender la práctica de la asertividad en la escucha. Sí, bueno, yo creo que lo dijo como una afirmación, ¿no? Qué importante es aprender la práctica de la asertividad en la escucha. Sí, porque cuando tú estás, estás escuchando, ¿no? Y la pregunta que nos hacían hace rato, y tú no sientes que va de ida y vuelta, ¿no? Sino nada más es de este lado, pues te cansas, como le pasó al patito parlanchín, ¿no? O sea, pues nada, todos sus amigos sentían que nada más tenían que escucharlo y escucharlo y se cansan. Entonces el poder, los amigos, ahí yo le preguntaría al niño, ¿qué pudieron haber hecho los amigos, no? Los amigos a lo mejor pudieron haberle dicho asertivamente al patito, oye patito, queremos hablar nosotros también. Entonces pudieron haber hecho eso y eso es la asertividad, el poder expresar libremente, ¿sí? No es agresión, a veces se confunde, pero
es un tema también súper, súper amplio e importante. Sí, muy bien, muchas gracias, Tania. Pues agotamos todas las preguntas y comentarios y te agradecemos mucho tu participación, muy interesante el tema y pues profundizaste mucho en muchas cosas y nos diste muchas herramientas como para poder convertirnos en escuchas activos. Les pido a todos que puedan abrir sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la maestra Tania. Muchas gracias, muchas gracias. A ti muchas gracias y pues nuestros amigos de Facebook te mandan muchas felicitaciones y muchos abrazos. Qué muy interesante tema. Muchísimas gracias también. No, gracias a ti, Tania, muy amable. Y pues a todos agradecemos mucho su presencia y los esperamos la próxima semana, igualmente con un tema muy interesante, la paternidad en una sociedad moderna. Estará con nosotros la psicóloga Alejandra Pedraza Rodríguez. Gracias por su presencia, muy amables y nuevamente muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes, Rosario. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que verán después la plática y buenas noches. Buenas noches. Entonces...